Ya estamos de vuelta en las noticias. Sí, les comento que los restos del soldado desconocido fueron trasladados finalmente con honores hasta el mausoleo del Ejército en el Cementerio General. Vamos a establecer la comunicación con Paloma Ávila, que ha estado monitoreando lo ocurrido durante estos días en torno al tema. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Vivi? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, porque fue un largo proceso que finalizó la mañana de este viernes. Recordemos que ayer conocimos la noticia de que el Pleno del Consejo de Monumentos Nacionales había decidido de forma unánime trasladar los restos del soldado desconocido, algo que finalmente se concretó la noche de este jueves, ¿cierto? Después de 8 horas de intenso trabajo en el que participaron tanto personal del Ejército como también personal del Consejo de Monumentos Nacionales. Dicen que fue bastante difícil, ¿cierto?, concretar esto porque la tumba estaba ubicada bajo una losa de 10 centímetros de grosor que a su vez estaba cubierta por una placa de hormigón de 40 centímetros que se instaló para elevar y realzar la placa conmemorativa. Bueno, después de todo esto, ¿cierto?, podemos ver también en imágenes lo que sucedió anoche cuando personal del Ejército le rindió honores al soldado desconocido y después trasladaron sus restos hasta la Infantería número 1, el regimiento en Buin que tiene el Ejército. Ahí estuvieron entonces los restos del soldado desconocido hasta esta mañana, cuando también acompañado de un cortejo fúnebre, bien digo, fueron trasladados hasta el Cementerio General. Ahí los esperaba entonces una pequeña ceremonia que se hizo en conmemoración a este soldado que, recordemos, fue uno de los participantes de la batalla de Tacna. Esto fue en el año 1880 durante la Guerra del Pacífico. Se le dedicaron algunas palabras y, entre otras cosas, se dijo que no era menor incluso pedirle perdón a este soldado desconocido porque había sido una persona que había dado la vida por la patria y que, claro, no estaba siendo homenajeada como debería al estar ubicado, ¿cierto?, al lado de la estatua del general Baquedano en Plaza Italia, el lugar donde se han concentrado las manifestaciones por lo menos en los últimos 2 años. Habló además de quizás hacer un monumento especial para este soldado desconocido, algo que también ha ocurrido en otros países como por ejemplo Francia. Eso también hacían mención. Quedaron sus restos al lado del cuerpo sin vida del general Baquedano, general bajo quien estaba a cargo cuando encontró la muerte, ¿cierto?, durante la batalla en Tacna. Escuchemos palabras del ministro de Defensa y también de Cristóbal de la Cerda, general de la división y comandante general de la guarnición del Ejército de la región metropolitana. Estos bienes culturales que son parte de un monumento nacional fueron retirados exitosamente con el apoyo del Ministerio de Salud y así también de la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales. El monumento público fue construido para perdurar en el tiempo, por tanto fue un trabajo arduo. Se tuvo que desarrollar procesos de demolición, primero de una capa importante de hormigón de 40 centímetros, para luego llegar a la placa de piedra que protegía originalmente estos restos humanos. Esto fue retirado con grúa en un trabajo de 8 horas que resultó de manera exitosa. Escuchábamos ahí las palabras del Consejo de Monumentos, ¿cierto?, que daba más detalles de cómo se llevó a cabo esta labor durante 8 horas ayer, día jueves. Pero también recordemos que esto está bajo todo un contexto, porque también el Pleno del Consejo de Monumentos decidió también trasladar la base donde estaba ubicada la estatua del general Baquedano para poder restaurarla, quitarle todos estos grafitis y pinturas que tiene añadidas. Dijeron también a través de un comunicado que era algo que no se podía hacer in situ porque no estaban las condiciones de seguridad apropiadas para hacerlo y que por eso debían trasladarla para hacerlo en otro lugar. Esto, por supuesto, después de que también este lunes se derribara el cierre perimetral que protegía toda esta zona. Escuchemos ahora sí que sí las declaraciones del ministro de Defensa y también del general de la región metropolitana. No podemos permitir que gente por la vía de la violencia mancille a nuestros héroes. Creemos sin lugar a duda que la violencia no es el camino, que la violencia genera más violencia y que nuestros héroes se merecen todo el respeto de todos los chilenos. Se ha tomado esta decisión para evitar lo que a mi juicio no se merecen nuestros héroes. Pero siempre se va a tener en cuenta
que estén en un lugar en donde se merezcan respeto de todos los chilenos. ¿Ese lugar, ministro, disculpe, podría volver a ser la Plaza Baquedano? No descartamos nada, eso es una decisión que se tiene que tomar en el futuro. Siempre las decisiones que se tienen que tomar son difíciles, pero creo que la dignidad del general Baquedano, la dignidad del soldado desconocido están primero. El ejército, cuando ocurren cosas como esta, está triste. Está triste porque creo que hay que revisar también qué es lo que pasa con la educación, qué pasa con la educación cívica, qué pasa con el conocimiento que tenemos que tener todos de la historia. Quien no conoce la historia no puede valorarla. Se le preguntó además, como podíamos escuchar anteriormente al ministro de Defensa, si es que se descartaba que fuese la Plaza Baquedano el lugar donde retornaran tanto los restos como la estatua del general Baquedano, y él dice que no descarta esto, pero que tampoco se tiene una fecha ni tampoco otro lugar posible donde pudiesen terminar finalmente estos elementos. Lo que sabemos hasta ahora es que la escultura del general Baquedano se encuentra en dependencias del Ministerio de las Culturas, esto en Cerrillos, lugar hasta donde también se llevó la placa del soldado desconocido para que fuese restaurada. Soldado desconocido, cierto que como ya mencionábamos fue quien habría participado en la batalla de Tacna, una batalla muy importante para nuestro país porque según nos comentaban también diferentes historiadores, fue la que dio pie para que Bolivia saliera de la Guerra del Pacífico y solamente este enfrentamiento siguiera adelante entre Perú y Chile. Entonces una batalla bastante importante, un soldado que dicen merecía ser entonces homenajeado por todos los chilenos y también que merece el respeto de todos nosotros, Vivi. Gracias por este reporte. Que estés muy bien.